Este video es presentado por El Podcast del Abismo, un programa dedicado a profundizar en la magia, la brujería, el ocultismo y el sendero de la mano izquierda. Disponible en Patreon y Spotify. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. Si me lo permiten, me gustaría comenzar comentándoles lo siguiente. Después de casi 7 años de estar creando contenido, ese famoso proceso creativo se puede volver bastante complejo, dispendioso, y a veces uno puede encontrarse con una especie de callejón sin salida. Pero realmente yo no quisiera abrazar la idea de que ya he dicho demasiado, o ha sido suficiente, o incluso que ya no hay nada más que comentar. Pues como bien sabrán quienes estén inmiscuidos profundamente en estos asuntos del estudio del ocultismo, de lo esotérico y de lo mágico, realmente siempre habrá algo más por aprender. Eso por un lado. Y por el otro, y con motivo de este video, definitivamente volver a las bases y las raíces de algo puede ser bastante fundamental, sobre todo para afianzar y enfatizar todavía mucho más otros elementos, que bien pueden servir para quienes apenas se están introduciendo en este tipo de mundos, en este tipo de discursos, y asimismo para volver a ciertas discusiones que vale la pena tener, y por qué no, volver a retomar algunos aspectos que podrían haber sido olvidados o no tenidos en cuenta para todos aquellos que ya llevan un largo tiempo y trayecto en este tema. Merece la pena también mencionar que en este canal había un video titulado Sendero de la mano izquierda, Sendero de la mano derecha. Todo esto antes del famoso tema del hackeo del que ustedes ya saben y estuvieron informados, que tuvo bastante auge en su momento, pero que realmente yo no quise recuperar. Y no quise hacerlo porque, como lo he dicho en otras oportunidades, y hablando precisamente de volver a las bases, hay muchas cosas de las que ya he hablado que me gustaría volverlo a hacer. Más que nada porque claramente mi visión, mi forma, muchas cosas han evolucionado y esperaría yo madurado con el tiempo. De tal manera que, a falta de ese video, y sabiendo que ustedes muchas veces me preguntan, incluso por mis redes sociales, tanto por mi perspectiva del sendero de la mano izquierda, como también me preguntan por explicaciones de los distintos elementos, principios, filosofías, prácticas y demás, pues precisamente creo que este video cae como anillo al dedo. Y además permite dejar de lado ese asunto del sendero de la mano derecha. Creo que en este caso es menester darle total protagonismo al tema concreto que es el sendero de la mano izquierda. Quienes quieran generar unas comparativas, pues nada más tendrán que ver que son elementos bastante distantes en muchos aspectos, en formas, en métodos y por supuesto también en propósitos. Cuando hablamos de sendero de la mano izquierda, una de las primeras cosas que tenemos que comprender es que existen dos conceptos posiblemente que hagan alusión a esta idea, pero que corresponden a contextos completamente distintos. Por un lado tenemos las ideas de Oriente y por otro lado tenemos las ideas de Occidente, que son más apegadas y afines a lo que hoy en día se desarrolla o se adelanta por parte de las distintas corrientes que hacen parte justamente del sendero de la mano izquierda. Llámense cualquier tipo de satanismo, luciferianismo, sendero draconiano u otras etiquetas. En Oriente se usa la palabra Vamamarga o Vamakara o Vamachara, que de acuerdo a lo que estuve viendo un poco por ahí, realmente se debería pronunciar Vumumargu y Vumuchuru. No estoy seguro si esa es la pronunciación adecuada, pero bueno, evidentemente lo quise traer a colación más que nada para darle justamente ese sentido del sánscrito, porque justamente estas son expresiones que vienen del sánscrito. Y ambas son palabras sinónimas entre sí que quieren decir sendero de la mano izquierda o camino de la mano izquierda. A su vez, este sendero de la mano izquierda se refiere a una rama del Tantra, que ojo, vale la pena aclarar. Tenemos muy popularizado cuando escuchamos la palabra Tantra, inmediatamente nos vamos a un contexto de coito, de relaciones entre dos personas, cuando en realidad no es así necesariamente. La palabra tantra se puede utilizar para referirse a un sistema, una teoría, una estructura, una doctrina, una base de prácticas y formas místicas y esotéricas para un desarrollo espiritual.
En ese sentido, tenemos que decir que el Bama Marga, Bamachara, utilizando la pronunciación a la que todos estamos habituados, es una forma contraria o distinta al Dakshinashara, la cual es una palabra que de hecho se traduce como camino o sendero de la mano derecha y que sigue las enseñanzas védicas y las normas sociales y costumbres hindúes. O sea, es aquello que está establecido dentro del status quo, podríamos decirlo. En esa medida, el Bamamarga o Bamachara representa una transgresión de esos principios justamente. Pareciera que estuviera en contravía de lo que propone o lo que se propone como lo que normalmente o socialmente es aceptable y se debería de hacer. En tal medida, vuelvo y repito, representa un elemento de transgresión de esos aspectos. Pero esto es lo que en gran medida ha hecho que se haga una especie de confusión, porque ambas palabras son iguales, sendero de la mano izquierda, dentro de Oriente y dentro de Occidente, dando a entender, ya veremos un poco más adelante a razón de quién considero yo que es así, que ambas cosas son lo mismo cuando en realidad no lo son. Y para ello, que no sean mis palabras las que así lo demuestren. Estuve buscando entre diferentes textos y consultando algunas cosas para traer un poco un comentario de parte de una autoridad sobre el tema del Bamachara. Según lo menciona el monje y autor, ustedes lo pueden buscar, Swami Samar Panananda, en un texto titulado Tantras, An Overview, él dice lo siguiente: las prácticas del Bamachara se enfocan en el proceso de la reversión que crea vínculos en el ser animal. Por ejemplo, el Bamachara hace uso del Panchamakara o Panchatattva, que a su vez se refiere a la idea de las 5 M's: Mamsa, carne; Matsya, pescado; Madhya, vino; Mudra, que en este caso refiere a los granos; y Maituna, que se refiere a las relaciones sexuales. Sobre estos elementos existen restricciones e ideas tabúes en el hinduismo. Debido a su carácter transgresivo, el Bamachara incluye el uso de las 5 M's dentro de su filosofía y práctica. Sobre estas 5 M's existen diferentes tabúes, restricciones o cohibiciones dentro de la normativa o dentro de las ideas y las enseñanzas védicas o lo que propone el Dakshinashara o el Dakshinamarga, el camino o la vía de la mano derecha. La transgresión es vista dentro del Bamachara precisamente porque hace uso de esas 5 M's dentro de sus rituales y prácticas. Pero ojo, porque este autor nos deja muy en claro lo siguiente: el uso de esas 5 M's, si es para un propósito ritualístico o ceremonial, es válido. Es decir, no estaría siendo totalmente transgresivo, porque mientras sea una utilización para un propósito ritualístico o ceremonial, es válido. Y me gustaría leerles esto último, porque el autor sostiene que el Bamachara enfatiza que una persona progresa en la vida espiritual no evitando falsamente aquello que le podría hacer caer, sino que lo aprovecha y lo sublima para convertirlo en un medio para la liberación, porque en últimas, el Dakshinashara y el Bamachara están buscando el mismo propósito: la liberación espiritual, que es un concepto del que vale la pena hablar en algún momento. En este instante creo que nos podríamos desviar hacia otros puntos, pero me pareció muy importante hacer esta acotación porque pareciera que existiera esa idea de que el Bamachara entonces se relaciona con los Agori y entonces se nos va generando una especie de idea en la cabeza de que ese es el camino siniestro, es el camino oscuro allí, cuando en realidad los orientales no necesariamente siguen esas mismas ideas de la dualidad o son de alguna manera maniqueístas, como sí sucede en Occidente gracias a la influencia de las religiones abrahámicas. Simplemente son maneras y vías diferentes de llegar a una misma finalidad, en este caso la liberación espiritual. Esto es lo único que voy a mencionar del tema de Oriente, en primera medida porque no soy un versado del asunto, no conozco a profundidad el tema, vuelvo y repito, he hecho una serie de consultas para tratar de, si bien comentar muchas cosas que ya se pueden encontrar en internet, también decir, oiga, hay que prestar atención sobre estos puntos porque probablemente estamos teniendo unos conceptos o una concepción propiamente que tal vez no es la adecuada. Como podemos evidenciar, el Bamachara y el sendero de la mano izquierda, como lo entendemos aquí en Occidente y en épocas modernas, son dos cosas totalmente distintas. Ahora sí les voy a comentar por qué considero yo que se pudo haber generado
ese error o esa especie de sincretismo o vínculo que no necesariamente es del todo correcta. Vámonos a la parte occidental y situémonos directamente entre el siglo XIX y XX, cuando varios magos, ocultistas, esoteristas, personas interesadas en los discursos místicos de Occidente tuvieron la oportunidad de viajar a Oriente y encontrarse con estas ideas. Una de estas personas fue uno de los personajes más importantes o reconocidos en el ocultismo a nivel general, la señora Elena Petrona Blavatsky. Dentro de su corriente, la teosofía, en la que se entremezclaban muchos saberes, culturas, religiones y demás, uno de sus elementos característicos fue precisamente la adhesión de términos y conceptos del Oriente hacia ideas totalmente distintas, puede ser, como las de la propia Cábala. En esa medida, se dice que una de las primeras menciones que hubo del sendero de la mano izquierda, de la palabra sendero de la mano izquierda, left hand path, fue por parte de esta autora. Cuando revisamos en internet, se dice que la primera mención del asunto fue en un libro suyo titulado Isis sin velo, de 1877. Sin embargo, yo hice la tarea, fui, indagué, busqué y no encontré el término. Pero por otra parte, encontré en su libro La Doctrina Secreta, en el volumen 1, publicado en 1888, una mención al sendero de la mano izquierda. Creería entonces que más bien ahí sería donde podríamos encontrar concretamente esa mención de la palabra sendero de la mano izquierda y sendero de la mano derecha. Y ojo, porque aquí vamos a ver cómo la autora relaciona el sendero de la mano izquierda con la magia negra y el sendero de la mano derecha con la magia blanca. Si ustedes me lo permiten y están de acuerdo, esperaría que sí, les voy a leer rápidamente ese fragmento. La humanidad se bifurcó en dos caminos diametralmente opuestos, los caminos derecho e izquierdo, del conocimiento o de Vidya. Así se sembraron los gérmenes de la magia blanca y de la magia negra en aquellos días. Las semillas permanecieron latentes durante algún tiempo para brotar solo durante el periodo inicial de la quinta, nuestra raza. No voy a hacer mucho énfasis en este momento en lo que estaba diciendo la autora. Yo les invitaría que si les interesa, busquen el libro La Doctrina Secreta, volumen 1, y ahí van a poder ver el contexto amplio de qué es lo que ella estaba mencionando. Lo que es importante ver aquí es cómo ella hizo esa comparativa. Y probablemente también lo hizo teniendo en cuenta esta idea del Vamachara o el Vamamarga, dado que utiliza en este caso la palabra Vidya, que es una palabra en sánscrito también, que se refiere a la filosofía, el conocimiento. Puede ser por esa razón que se haya equiparado la mano izquierda de Oriente con la magia negra. Y eso es muy importante porque nos va a permitir ir separando elementos y entender que si realmente alguien está interesado en el Vamachara, el Vamamarga, pues tendrá que hacer la búsqueda desde esa tradición, desde esa corriente, y no tratar de mezclar elementos que no necesariamente, vuelvo y repito, son compatibles, puede ser, o van por un mismo camino. Pero bien, es ahí donde me gustaría entrar en este momento. Siglo XIX, siglo XX, gracias a las menciones de Blavatsky, gracias a también un personaje como Aleister Crowley, quien paradójicamente, aunque habló de la magia negra en un sentido negativo y demás, pues fue acusado en muchas oportunidades de ser un hermano negro y un practicante del sendero de la mano izquierda, dando a entender que era justamente un practicante de magia negra, debido a que él era, como lo he dicho en otras oportunidades, dentro de los blancos, el más negro de ellos, probablemente. Puede ser que a partir de esas ideas y del hecho de que haya empezado a replicarse este asunto por parte de los magos tradicionales y exponentes que tenían mucha tirria, tenían un gran rechazo generalizado hacia la magia negra, que poco a poco el sendero de la mano izquierda se convirtió en un concepto que podemos decir engloba una serie de corrientes, filosofías, pensamientos, estructuras, cuyos enfoques están centrados en aquellos aspectos que se consideran dentro de los marcos mitológicos, por ejemplo, como el mal metafísico, entendiendo el mal metafísico como el principio o principios que se oponen al status quo o incluso al proceso mismo de creación o inclusive que le precedieron. Eso lo podemos ver no solamente dentro de todo este asunto cabalístico y todas estas ideas de Lucifer, de Lilith, etcétera, etcétera, o de la luz irreflexiva y otro tipo de procesos, sino que casi todas las mitologías del mundo tienen un componente que muestra esa parte adversarial.
En los griegos eran los titanes. Para la parte sumeria, Babilonia, tenemos el tema de Tiamat y de Kingu, que estaban antes de los dioses mayores, que fueron los que vinieron a establecer la existencia tal y como la conocemos, los gigantes nórdicos, incluso criaturas como Apep y el propio Set en un momento dentro de la mitología egipcia, etcétera, etcétera. También puede decirse que el sendero de la mano izquierda abraza una serie de principios que pueden denominarse como oscuros, diabólicos, siniestros, transgresivos y disruptores de lo que social, cultural y religiosamente se considera que es lo correcto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Desde luego, estos son elementos que aluden a una definición más propia de los tiempos modernos, porque antaño el sendero de la mano izquierda o la magia negra eran vistos únicamente como un proceso de diabolismo, de culto a los demonios, de procesos de magia negra, en los que los magos intentaban, sea por abrigarse o cobijarse en simbolismos como los nombres divinos, como el nombre de Yahvé, como el círculo mágico y demás, o por una entrega aparentemente total a estas fuerzas infernales, conseguir que ellos le respondieran para cumplir una serie de designios y de favores o encomiendas que se le daban a la entidad en cuestión. El mago negro era definido como un agente de la destrucción, de la enfermedad y de todo lo que es nocivo en el mundo. Tanto el mago negro como quizás un personaje que le precedió de un modo mucho más conectado con la naturaleza, como fue la propia bruja en tiempos medievales o tiempos renacentistas, solo por dar un ejemplo. Asimismo, las figuras como los demonios siempre fueron vistos como tramposos, embusteros, mentirosos, engañadores, ruines y seres que de alguna forma estaban, si bien ayudando al mago en cuestión, llevándole también a una condena y a una pérdida de su alma, que era lo que se consideraba antiguamente como la pertenencia quizás más valiosa de cualquier ser en esta tierra, sobre todo un ser humano. Así que todos aquellos, se decía entonces, que seguían ese arte negro, lo único que estaban buscando era saciar sus deseos, pero al final iban a encontrar una muerte trágica, la ruina, el fin y por supuesto la condena en el fuego del inframundo. Pero esas, vuelvo y repito, son las palabras de aquellos que se han encargado de diseminar la idea o de esparcir la idea de que esos son los propósitos de la magia negra y que no hay nada más. Sin embargo, en tiempos modernos se ha llegado poco a poco a una aproximación tanto más filosófica como mucho más espiritual, generando uno de los componentes que hacen importante al sendero de la mano izquierda y es la revisión de los mitos y otros símbolos y elementos y entendiendo que hay un poder en ellos, no importando que hayan pasado estas figuras por un proceso de demonización o de representar asuntos como el caos, el vacío y la oscuridad, pues justamente esos son los aspectos en los que se fijaría de manera profunda el practicante o el seguidor del sendero de la mano izquierda desde las distintas corrientes o escuelas que pudieran haber. De todas maneras, hay que decirlo, esta es una aproximación, una forma de trabajo que lleva apenas unos cuantos tantos años en comparación con otras tradiciones, con otras corrientes y con otras formas de pensamiento. Y han sido apenas un puñado de hombres y mujeres los que han dedicado sus esfuerzos al desarrollo del mismo. En este momento resultaría muy adecuado hacer un barrido histórico sobre las diferentes expresiones, sobre las diferentes corrientes y escuelas que existen dentro del sendero de la mano izquierda como se comprende en Occidente. Sin embargo, esa es una tarea que yo ya realicé hace unos meses atrás. Les dejaré por aquí la sugerencia para que puedan ver ese video o para que no se desvíen en este momento de lo que estamos tratando, les dejaré al final de este video una miniatura que los llevará a un video, valga la redundancia, donde hablo de las escuelas negras y traté de hacer una especie de línea del tiempo de unos años hacia atrás hasta poco a poco ir llegando a nuestros tiempos modernos. Antes de seguir con este video, permítanme recordarles que darle me gusta, dejar su comentario es algo que le ayuda muchísimo a este canal para seguir creciendo. Y asimismo, si lo quieren compartir en sus redes sociales con otras personas, se los agradecería infinitamente. Si ustedes quieren apoyar Ecos del Abismo desde otras posibilidades, los invito a que sean parte de la comunidad de miembros del canal para recibir algunos beneficios como ver los videos de forma anticipada antes de que sean publicados de manera general o pública para todos los demás. Y si a ustedes les gusta lo que yo hago, la manera en que me expreso, la manera en que comunico las cosas, en que las expongo, en que hago mis comentarios, les digo que hay un contenido adicional esperándoles en mi Patreon donde podrán encontrar diferentes escritos
y programas como el podcast del Abismo, donde a través de los distintos episodios que hay allí, toco detalladamente y con calma muchos de los aspectos relativos a la magia y el ocultismo, por supuesto siempre desde una aproximación del sendero de la mano izquierda. Si les parece bien, y dejando ya de lado esa introducción, poco larga, pero bueno, ya conocen mi trabajo, cómo es. Me gustaría que pasáramos a hablar en este instante de lo que yo considero que pueden ser algunos principios y filosofías que están presentes dentro del sendero de la mano izquierda, lo antinómico. Esta es una palabra que si la buscamos desde su definición, implica un estado de contradicción con los principios o leyes. En nuestro caso, se da dependiendo del enfoque que se tenga o la aproximación que se lleve. Ahorita explicaré un poco sobre el tema de las aproximaciones, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Como bien lo expresaba Héctor Escobar Gutiérrez, un gran representante del sendero de la mano izquierda en América Latina, este asunto antinómico lo podemos entender también como la capacidad o la búsqueda de la reflexión y la contradicción y el controvertir aquello que se ha establecido como el status quo, pero que en el fondo no obedece ni a nuestro deseo ni a nuestra voluntad. Esto incluye la ética, la moral y en general las diversas conductas y pensamientos que se han establecido desde las distintas dinámicas sociales, culturales y religiosas. Es decir, el practicante del sendero de la mano izquierda se va a caracterizar precisamente por entrar en oposición, por ser adversario, como justamente quiere decir la palabra Satanás en hebreo, adversario, oponente de eso que se ha establecido como lo que todos tenemos que seguir. Eso precisamente lo que podríamos definir desde ese principio o carácter antinómico, la voluntad. Una de las grandes aportaciones que recibió el sendero de la mano izquierda y la magia general fueron los planteamientos del propio Aleister Crowley, quien en su definición de magia hizo de la palabra voluntad y la idea de la voluntad uno de los elementos claves a desarrollar. Sus ideas permitieron ver en la magia un acto que trasciende los elementos ritualísticos y ceremoniales, centrándose en ese enfoque, deseo, poder y en últimas justamente voluntad con el que el individuo puede llegar a conseguir aquello en lo que está enfocado. En esa medida, el sendero de la mano izquierda tiene como uno de sus principios el fortalecimiento de esa voluntad. Se considera que el personaje, el individuo, la persona que participa de alguna de estas corrientes o filosofías debe buscar distintas actividades y prácticas que le ayuden al desarrollo de su voluntad, puesto que este es uno de los componentes claves y es uno de los requisitos, diríamos, para poder ejecutar la magia. Individualidad. Egoísmo es una palabra que es chocante y sinónimo de algo negativo, en especial dentro de los discursos justamente que hacen parte del status quo. Dentro del sendero de la mano izquierda, se propende por esta idea en la medida en que es una forma de preocuparse y ocuparse por uno mismo, entendiéndose como su primera dinámica. En tal medida, eso permitiría que haya algo que es muy importante para el desarrollo de este sendero, especialmente hoy en día que hablamos de la práctica en solitario, y es la capacidad de autonomía, de ser uno mismo autodidacta, autocrítico y así trabajar por su desarrollo. De ahí es que muchas veces los practicantes del sendero de la mano izquierda son vistos como personas más bien ermitañas, solitarias, uráneas. Pero es porque si lo vemos de alguna manera, estamos siguiendo un poco esos mismos aspectos representados por importantes figuras mitológicas, digamos en el marco de la demonología práctica, como Lilith, Lucifer y Caín, quienes de alguna manera todos tres, en este caso, sufrirían un proceso de exilio, pero es en ese proceso de exilio, de autorreflexión, de introspección, donde justamente encontrarían los elementos que les permitirían desarrollarse tal y como lo dicen las historias o como lo muestran los mitos. Autodeificación. Esta es quizás una de las palabras que más se ha utilizado cuando se habla del sendero de la mano izquierda en la modernidad, dando a entender una especie de proceso de divinización que se da tanto en la materia como mucho más allá, cuando ya no esté el practicante en este plano. Sin embargo, siento personalmente que este tipo de ideas, este asunto de la autodeificación, ha sido algo más nocivo que benéfico para el sendero, pues ha hecho creer a más de uno que son efectivamente una especie de Dios encarnado sobre la tierra. Y no es que uno tenga que sentirse menos o que uno no pueda llegar a desarrollar una gran cantidad de poder o que uno pueda llegar a desarrollarse,
Pero la verdad es que esa idea de la autodeificación ha servido más para inflar el ego que para ayudar en ese proceso de liberación y desarrollo espiritual que se supone que se estaría comprendiendo dentro de las distintas praxis y filosofías, en este caso del sendero de la mano izquierda. Ese asunto de ser dioses encarnados llega a atrapar tanto a las personas que se les olvida que todos, sin importar los rituales, ceremonias, pactos o lo que sea que hayamos hecho, seguimos participando de la condición humana y eso es innegable. Cuando negamos esa condición humana, muchas veces serán esos aspectos los que nos recordarán que efectivamente somos humanos. No voy a dar mayores ejemplos que aquellos que ya se pueden encontrar hoy en día en algunos referentes, autores y exponentes de este sendero, quienes precisamente, me parece a mí, se han tomado demasiado literal esta idea de la autodeificación. En su lugar yo propondría otro término, empoderamiento, porque si hay algo que busca justamente el practicante del sendero de la mano izquierda es nutrirse con las energías, por supuesto, representadas en los distintos panteones con los que se puede trabajar, pero también desarrollarse, nutrirse a sí mismo, trabajar en el desarrollo de sus habilidades y en mejorar sus sensibilidades para el quehacer mágico. Sé que muchos no habrán de estar de acuerdo conmigo en este punto. Sin embargo, miremoslo con calma y nos vamos a dar cuenta que efectivamente esa idea de la autoedificación ha sido más nociva que benéfica para el sendero. La fijación por el mal. Como ya se explicó, el sendero de la mano izquierda se caracteriza por trabajar con esos elementos, con esos aspectos que son oscuros, que son diabólicos, que son caóticos, que hacen relación a lo demoníaco o aquello que se encarna a través de diferentes relatos míticos y religiosos como los principios que se oponen a la creación. Sin embargo, dentro del sendero de la mano izquierda, el mal no es visto necesariamente, una vez más parafraseando al gran Héctor Escobar Gutiérrez, como un elemento que es dañino para el hombre, sino como un elemento que le confronta, que le empodera, que lo hace dudar, que lo hace pensar, que lo ilumina paradójicamente y que lo puede llevar por lo tanto a un desarrollo espiritual o de su entidad egoica, como justamente lo decía don Héctor Escobar. Hay un tema importante aquí, y es que esto no es un asunto doctrinal. Cuando yo hablo de esa fijación al mal, o cuando se habla de esa fijación por el mal, se refiere a un asunto que nace completamente del interior de la persona. Así como hay individuos que se sienten completamente plenos y satisfechos por esa idea de lo divino, de la unión con el universo, de alcanzar esos estados místicos que se han descrito en muchas oportunidades siguiendo la vía cósmica, ese es exactamente el mismo sentir que experimenta un individuo, pero con elementos que no necesariamente son esos, que refieren más a un caos, a un vacío, a una oscuridad, a un sol negro, a una especie de vórtices o de estructuras que podríamos comparar fácilmente con estética Lovecraftiana, como por darle una forma sin decir que se trata de eso. Es exactamente esa fijación por esos elementos los que experimenta el individuo. Entonces, los esfuerzos del practicante, tanto a nivel teórico, mental, onírico, astral y por supuesto ritualístico y ceremonial, estarán enfocados en conectarse con esos aspectos y con esos elementos. Búsqueda de lo oculto y la oscuridad. Amarrado o vinculado con el punto anterior, se evidencia claramente que el sendero de la mano izquierda propende por una búsqueda de aquellos elementos que son vetados, que han estado cohibidos, prohibidos, ocultos, que podríamos explicar desde áreas como la psicología, que de hecho se hace bastante, como la sombra. Y a nivel general esto hace referencia a aquellos elementos, como dije, que han sido cohibidos, vetados, prohibidos, coartados por los discursos culturales, religiosos, espirituales, etcétera, etcétera. La transgresión en ese sentido es uno de los aspectos que caracteriza al sendero de la mano izquierda. Sí, ahí encontramos una similitud con el Vamachara. La diferencia es que aquí se da desde un proceso fuerte de oposición y de choque. No es algo que necesariamente se entiende como que es una posibilidad. Al contrario, el transgredir esas normas, el transgredir esos límites o el transgredir esos conceptos e ideas que se nos han dicho que son lo que tenemos que seguir, genera choque. Por esa misma razón el mago negro es chocante, la bruja es chocante, representan elementos que habría que suprimir como ya se intentó durante tanto tiempo, durante tantos siglos y en la historia lo podemos ver a través de la Inquisición y la persecución eclesiástica. Al día de hoy afortunadamente ese tipo de cosas no suceden,
Pero no deja de suceder que el mago negro, la bruja, el hechicero, que siguen estos caminos del sendero de la mano izquierda, despiertan esa suspicacia, despiertan esa especie de recelo. ¿Por qué? Porque mientras estos otros seres están siguiendo como corderos una serie de leyes, el practicante del sendero de la mano izquierda está diciendo, como bien lo diría Crowley, hacer tu voluntad será el todo de la ley. Liberación. Vamos a tocar este último punto, pudieran haber más, pero creería que con esto es suficiente para hacerse una idea grande y global del tema. Cuando hablo de liberación me refiero justamente a esa liberación espiritual. Ojo, porque este no es necesariamente un concepto que esté presente dentro de todas las corrientes del sendero de la mano izquierda. Hace días tuve la oportunidad, ustedes ya lo verán más adelante aquí dentro del canal, de entrevistar a Liosa Lodurson, una persona de la que ya he hablado en otras oportunidades, en otros videos y demás que he mencionado. Pues justamente cuando le pregunté a él sobre el sendero de la mano izquierda, una de las primeras cosas que me dijo es que el sendero de la mano izquierda debería de caracterizarse por una búsqueda de la liberación espiritual. Es decir, por acabar con la idea de la existencia en la condición de ser humano y lograr salirse de esa rueda de las reencarnaciones. Pero resulta que este no es un aspecto que, como lo dije, necesariamente se estén persiguiendo desde todas las corrientes o filosofías del sendero de la mano izquierda. Solamente aquellas que están conectadas con un sentir profundamente espiritual y que han hecho estas reflexiones, porque ese es otro de los principios de la mano izquierda visto desde ahí. La existencia, como la conocemos, se concibe como un error, se concibe como un estado de aprisionamiento, como un estado en el que estamos recluidos y condenados de alguna manera a permanecer aquí como hamstercitos que están girando en una rueda. En esa medida, elementos como, por dar simplemente un ejemplo, el Citra Agra o las Clifford, pueden representar aspectos con los que desee y pueda trabajar el practicante del sendero de la mano izquierda para nutrirse de aquellos componentes o elementos que son contrarios o que no son compatibles con la creación, de tal manera que se especula. Ojo, porque no estoy dando nada, por cierto, soy bastante responsable en ello. Se especula que eso podría ayudarle finalmente a lograr una liberación, cuando menos, del estado de ser humano en su próxima encarnación y más bien continuar con el viaje de aquello que le ha sido revelado a través de sus ceremonias, rituales, sueños o experiencias de tipo de trance o de tipo estado alterado de conciencia que hayan resultado a partir de esos distintos trabajos enfocados en esa clase de fuerzas. Entonces diríamos que desde ese profundo aspecto o esa profunda aproximación espiritual, una de las características, incluso una de las diferencias notables con el sendero de la mano izquierda es que busca esa liberación. En cambio, aunque yo dije que no iba a hablar de otros temas acá o de otros senderos, pero en este caso creo que es importante, el sendero de la mano derecha u otro tipo de caminos buscan es la continuidad de la existencia o buscan seguir haciendo parte de aquellos elementos que constituyen la existencia, no importando que ya no sea como seres humanos. Es decir, uniéndose a la divinidad, uniéndose con el todo, uniéndose con el universo, de alguna forma se sigue haciendo parte de esto aquí. En cambio, la mano izquierda, desde esos otros aspectos, dice, no, es que no quiero ni deidad, ni unirme con absolutamente nada, ni ser el todo con el universo, ni alcanzar un estado o forma superior de existencia, digamos que eso fuera posible. Lo único que quiero es la anulación, el estado de vacuidad, el estado caótico representado justamente por esos marcos mitológicos que en muchas oportunidades describieron dos aspectos importantes. El caos, el vacío, la oscuridad como lo que había, entre comillas, y una serie de seres o esencias o fuerzas que de alguna manera, aunque estaban allí, no buscaban alterar ni cambiar la manera en la que estaban las cosas. Sé que son temas profundos, sé que son temas complejos, espero que más adelante podamos hablar más de ellos, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Hablemos de las aproximaciones dentro del sendero de la mano izquierda. Creería que tenemos principalmente dos, no para hablar de corrientes, sino de la forma en la que se asume todo este discurso y todas estas energías y todos estos aspectos y elementos que he mencionado. Por un lado tenemos el ateísmo y por otro lado tenemos el teísmo. Podríamos decir que la aproximación ateísta se refiere a aquellos enfoques filosóficos, como el satanismo lavellano, por ejemplo,
y otro tipo de sistemas que hagan del diablo o de alguna figura adversarial un símbolo que encarna aquello que ellos quieren lograr, que es ese proceso de libertad, ese proceso de transgresión, ese proceso de ser ellos mismos lo que quieren ser. Buscan a través de los rituales lo que ellos llaman el psicodrama para generar algunos cambios dentro de la psique o unas influencias que son lo que finalmente, de acuerdo a su discurso, llevaría al cumplimiento de aquello que ellos están deseando que suceda. Es decir, la aproximación es antropocéntrica. No se valida la idea de la metempsicosis, de que hay un Dios, de que hay un diablo, más bien se alude a esa idea de que todos los demonios, todos los ángeles, todos los dioses están en nuestro interior. Es por eso por lo que se propende entonces en ese sentido, incluso la práctica o incluso la teoría va a ser muy distinta. En cambio, desde una aproximación teísta, animista, una aproximación que de alguna manera entiende que si bien la psique es una puerta de entrada para todas estas experiencias mágicas y esotéricas, estas energías de alguna manera existen en otro plano, en otra dimensión o cohabitan con nosotros mismos de alguna forma y por lo tanto son elementos externos a nosotros. Eso va a generar un cambio muy importante dentro de la aproximación. Algunas personas dicen, entonces eso quiere decir que se está validando la visión de que Dios Yahvé es Padre Todopoderoso y el diablo es una especie de ser derrotado que está buscando derrocarle y demás. No necesariamente así, aunque no quiere decir que en el inconsciente colectivo muchas de esas visiones y esas narraciones no hayan configurado hasta cierto punto mucho de lo que podemos percibir de estas energías. Hay otro camino, precisamente cuando se trabaja desde la aproximación teísta, y es la gnosis personal, aquello que nosotros logramos experimentar a través del contacto con estos espíritus y entidades, que bien o podría reforzar los componentes religiosos y mitológicos de aquello que ha sido escrito sobre ellas, o podría generarnos otras aportaciones. ¿Qué es lo que justamente está sucediendo? Porque en síntesis, si tuviéramos en este momento aquí la oportunidad de llamar, así sea en una sesión de mediunidad, a John Fortune, a MacGregor Mathers, a Garrett Knight, que no sé si ya falleció, a la propia Elena Blavatsky, y le decimos, miren que nosotros hemos estado trabajando con aspectos clifóticos, con aspectos demonológicos, aquí estamos, no nos ha pasado nada, no nos hemos condenado, pues mucho realmente no estamos teniendo unas vidas tranquilas y demás, pues seguramente se rasgarían las vestiduras, porque creería que incluso después de muertos insistirían en que eso no es posible. Pero nos damos cuenta el día de hoy justamente desde esa gnosis personal y desde esas aportaciones y experiencias que cada uno va teniendo, que efectivamente es, ahí sí me uno mucho con la idea de lo que se expuso sobre el Vamachara, otra manera de llegar a ese propósito de liberación o desarrollo espiritual. Eso es todo. Y precisamente teniendo en cuenta esas dos aproximaciones y desde donde uno se siente identificado, ahí entonces tendrá que prestar atención porque eso va a hacer que su trabajo tenga o no ciertos elementos y ciertos enfoques. Miren, hablando de aproximaciones hay un comentario adicional que me gustaría hacer. Me parece muy importante y yo abogo por la idea de que no importa cuál sea la aproximación, la forma, la manera, la concepción que se tenga sobre esto, debe ser un enfoque interno, personal. Y lo digo precisamente en este marco, porque no nos digamos mentiras. Alrededor del satanismo, de la idea del diablo, del culto a los demonios, han girado una serie de actos criminales, una serie de actos negativos, nocivos, que muchas veces han hecho que todo esto tenga la fama que tiene. Algunos han tomado incluso el concepto talmúdico del Yetzer Hará, que quiere decir la inclinación hacia el mal, donde se entiende netamente que esa inclinación hacia el mal es hacerle el mal al otro, es dañar al otro simplemente porque sí, porque una fuerza maligna me está llevando a hacerlo, y no necesariamente es así. Si un consejo les puedo dar, a propósito de que esto se trata de algún modo de una especie de introducción a todo el asunto, es que no se dejen llevar nunca por los discursos que busquen alimentar una especie de rechazo, de odio hacia el mundo, hacia las personas, hasta el punto de querer atacarlas o quererles hacer daño. Y mucho menos crean y piensen que eso efectivamente les va a llevar a un desarrollo espiritual. No es así. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que así como se valen de otras figuras religiosas, también se valen de las figuras del diablo o pretexto de justificar los distintos actos completamente aberrantes que llevan a cabo en muchas oportunidades. Entonces, en mi definición del sendero de la mano izquierda, yo diré que cualquiera que sea la aproximación que se lleve, teísta o ateísta,
debe ser un enfoque individual en la persona y ya está. Este video ha sido un poco largo, me ha gustado bastante, espero que a ustedes también. Nuevamente se los comento, por favor dejen su me gusta, su comentario, compártanlo. Espero que les haya gustado. Creo que he podido traer otros elementos, comentar otras cosas que a lo mejor antaño en ese otro video de Sendero de la mano izquierda, Sendero de la mano derecha no necesariamente pude hacer. Así que bueno, ya saben, su apoyo es fundamental, tanto para que esto siga creciendo como para que yo siga también enfocándome en este tipo de líneas para seguirles trayendo mucho más contenido respecto a esto. Si les parece bien, vamos tocando los últimos puntos. Y hablemos, como lo dice el título de este video, ahora de las prácticas que se llevan a cabo dentro del Sendero de la Mano Izquierda, que si lo vemos en general no son muy distintas muchas de ellas a aquellas que se llevarían a cabo en cualquier otro camino mágico, esotérico, místico, de profundidad y que sea serio. Sin embargo, mencionémoslo. Por ejemplo, tenemos el fortalecimiento de la voluntad. Justamente porque para ejercer magia, como lo dije, si lo vemos desde esa perspectiva, es un requisito fundamental esa voluntad. Entonces se buscan distintas prácticas de meditaciones, asunción de posturas como las famosas asanas descritas por Crowley y otros autores también, que implican el asumir algunas posturas corporales durante un cierto tiempo, que son dolorosas, y pasar esa barrera del umbral es una manera de fortalecer la voluntad. Esta es desde luego una conclusión a la que yo he llegado. ¿Por qué? Porque definitivamente el dolor es una de las sensaciones que más buscamos evitar. Si logramos demostrarnos a nosotros mismos y ser capaces de mantenernos en esas posturas a pesar del dolor, con el tiempo iremos trabajando fuertemente en esa voluntad y asimismo buscar distintas actividades que supongan algún tipo de esfuerzo, pero que nos llevemos al cumplimiento de ella. Estas deberían ser tanto prácticas que se hagan y se realicen en los momentos y etapas iniciales del sendero, y yo creería que siempre, porque definitivamente la voluntad es como una espada que si no se afila, deja de poder cortar y de tener la potencia que debería de tener. Asimismo hablamos de despertar el poder y el desarrollo de las habilidades mágicas dentro del practicante. Volviendo a los elementos orientales, está muy esparcida la idea de la Kundalini, del trabajo de chakras, como aquellos enfoques que podemos darle a trabajar con los llamados centros energéticos que una vez despertados nos van a permitir tener mayores sensibilidades y mayores capacidades para el ejercicio de la magia. Creo que también es muy fundamental, hablando de prácticas, aunque no es necesariamente una práctica en sí, el hablar del estudio de los diferentes mitos, leyendas, historias, así como elementos arqueológicos, elementos antropológicos, para comprender y entender tanto las raíces, bases y fundamentos de la historia o de aquello que nosotros estamos trabajando. Asimismo, del arte mágico y brujeril en general, porque vuelvo y repito, que hablemos del sendero de la mano izquierda habla de un propósito o de unos objetivos y unas formas que son particulares. Pero en últimas, cualquier persona que esté llevando un camino mágico de alguna manera debe seguir los mismos pasos, así no sea que esté trabajando con los mismos seres, solo por poner un ejemplo. Los procesos devocionales también hacen parte integral, o deberían hacer parte integral de la praxis del practicante del sendero de la mano izquierda. Especialmente me voy a referir al aspecto teísta, porque se entiende que en estos espíritus, ya no desde esa visión medieval o renacentista, hay únicamente una posibilidad de conseguir cambiar y transformar algunos elementos de la realidad, sino que también hay toda una serie de maestros o maestras a los cuales se acude para lograr ese vínculo y conexión con ellos primariamente y luego conseguir que nos vayan guiando a través de sueños o a través de pensamientos o a través de las distintas cosas que vayan pasando dentro del día a día. Por lo tanto, es muy común que el practicante, después de haber encontrado la entidad o entidades con las que quiera trabajar, establezca su altar, coloque velas, coloque diferentes ofrendas en primera medida para entrar desde ese proceso devocional en contacto con ellos. Liturgias siniestras. Estos son procedimientos que también son rituales, pero podríamos definir como más bien ceremonias o ritos grandes que buscan llamar de manera general y poderosa aquellas fuerzas o poderes con los que se encuentra conectado o vinculado el practicante. Estas pueden tomar la forma de misas negras, ceremonias clifóticas, bloats o rituales grandes de ofrenda, entre otros.
No me voy a detener mucho aquí porque la verdad estoy deseoso por hacer un video sobre la liturgia siniestra, como para que hablemos un poco de ese tema de la misa negra, de la ceremonia clifótica o de otras formas y ritos que existan para llamar en general a estos poderes con los que cada uno de nosotros esté trabajando. Así que les pido que estén muy atentos al canal para que no se pierdan ni ese ni otros videos. Lo que pueden hacer es irse en este momento a la campanita de notificaciones, la activan, pero también le dan clic en todas para que les llegue todo lo que yo haya subido aquí en Ecos del Abismo. Se les avise cuando haya video, se les avise cuando esté en directo, entre otras cosas. Dentro de las prácticas también se encuentran la búsqueda por lograr estados de trance o estados alterados de conciencia. Ojo, porque lo que se va a experimentar aquí no va a ser el mismo tal vez estado de plenitud, de éxtasis, que se podría experimentar desde otras aproximaciones que busquen conexión con elementos cósmicos. Aquí las experiencias pueden ser de un corte mucho más duro, confrontativo, aterrador, vinculado justamente con esas ideas del caos, el vacío, la oscuridad, incluso lo necrosófico o la idea de las energías de la muerte también puede caber aquí. Pero es algo que se busca voluntariamente porque son precisamente esos elementos los que hacen parte del camino y del sendero. Entonces, eso es parte también de las distintas prácticas que se llevan a cabo, así como los trabajos de sueños y proyección astral, que podríamos decir son las salidas naturales para generar ese vuelo del alma, haciendo alusión a esa idea o principio de que las brujas abandonaban su cuerpo para reunirse en distintas reuniones infernales, por ejemplo, con los espíritus y con otros practicantes. Hoy en día sabemos que esto no sucede de forma literal, que se tiene que buscar una forma, bien sea por el ungimiento de ciertos ungüentos a base de ciertas hierbas que tienen unos efectos psicotrópicos sobre nuestro cerebro, y asimismo también aprovechar espacios como el control de sueños o los sueños lúcidos, asimismo como la proyección astral. Todas esas son prácticas que también tienen que hacer parte de lo que el individuo dentro del sendero de la mano izquierda desarrolla para poder convertirlas en una forma de contactar esas fuerzas, dimensiones y parajes con los que está vinculado. Diríamos que también entra el confeccionamiento de herramientas, amuletos, talismanes, al igual que en otras formas de trabajo mágico, espiritual y brujeril. Todo ello con la finalidad de buscar justamente generar herramientas y artilugios que le permitan cumplir con distintos propósitos, tanto materiales como espirituales. Finalmente diría que dentro de las prácticas también se puede hablar de las experiencias iniciáticas, bien sea inducidas voluntariamente, es decir, por ejemplo, como cuando se pasa por ese primer proceso iniciático en el que hay una renuncia, si uno ha crecido y ha sido consagrado a fundamentos religiosos como el bautismo, la primera comunión, etcétera, etcétera, esa primera iniciación donde uno ya ha hecho unos acercamientos, ya tiene unas herramientas mágicas, un dominio de ciertas cuestiones, esa puede ser, o sea, esa es una de las prácticas que se hacen y otras más que vendrán después, o aquellas experiencias iniciáticas que, como nos dicen autoras como Asenath Mason, se generan producto del trabajo que estamos llevando a cabo, muchas veces referenciado en lo que algunos llaman la noche oscura del alma, un término en el que no quisiera entrar en este momento para no hacer más largo el video, pero creo que me pueden comprender lo que quiero decir. Comentemos un par de consejos y reflexiones finales para darle la estocada a este video. En primera medida, si hablamos de consejos, recuerden que yo ya tengo un video dividido en dos partes que se llama Consejos prácticos al iniciar en el ocultismo, que hice ya hace un buen tiempo. Creo que hay otras cosas que se pueden tener en cuenta y que sería un poco reiterativo volverlo a mencionar aquí. También les estaré dejando esa miniatura para que puedan ir a ese enlace más bien donde está ese video alojado al final de este video, y también les dejo la sugerencia por aquí. También tengo que decirles, porque muchos me han preguntado, bueno, ¿y qué literatura, qué libros, qué cosas se pueden explorar? Hay otro video en el canal, también de dos partes, de bibliografía, donde más o menos yo creo que alcancé a recomendar unos 14, 15, 16 libros, entonces vayan también a él. Si no, aquí les dejo la sugerencia para que lo puedan encontrar, y ya no sé si me cabe al final de este video, pero en dado caso ahí estará, y si no, es cuestión de que busquen en Ecos del Abismo, porque ese es otro paréntesis que quiero hacer. Para la construcción de este video les pedí amablemente a través de mis redes sociales que me dijeran algunos elementos que les gustaría ver aquí.
Algunos me aportaron y tuve en cuenta sus sugerencias y otros o bien hablaban de cosas totalmente distintas o pedían cosas que nada que ver con el tema o me hacían sugerencias sobre cosas que ya están aquí en Ecos del Abismo. Y volviendo a la idea inicial de este video de que en 7 años se han hecho varias cosas, pues yo creo que ya aquí en el canal y en mis redes ustedes lo único que tienen que hacer cuando se pregunten por algo en particular es buscarlo. Ya si definitivamente no lo encuentran, pues me escriben, si están mis posibilidades y en mi tiempo responderles lo haré, o si necesitan una asesoría personalizada también, sin ningún problema. Pero aquí en Ecos del Abismo ya hay varias cosas que ustedes pueden ir relacionando entre sí y que esperaría yo pudiera servirles para despejar esas dudas o esas inquietudes. A modo de consejo también les diría, antes de empezar con la idea de Lucifer, de Lilith, de la parte devocional, de entidades, de no sé qué, enfóquense en fortalecer su voluntad y en cultivar lo que se llaman los atributos del mago, la prudencia, la diligencia, la constancia, la tenacidad, porque todos esos aspectos, si ustedes no los tienen bien afianzados, en su momento van a flaquear y pudieran incluso hacer que abandonen el camino. He visto muchas personas empezar con entusiasmo en todo esto, pero toda vez que se encuentran con ello o se encuentran con ciertas experiencias que no necesariamente son agradables, abandonan el camino. Y bueno, si bien esto no es una religión ni está buscando que un montón de personas se acerquen a ella y demás, creo que si uno tiene el interés genuino de algo, pues debe procurar hacerlo con la mayor minucia posible y dejar el morbo más bien de lado. Y esa es otra cosa. Si ustedes están aquí por morbo, aunque no creo, porque habiendo visto un video tan largo, tal vez no, esperaría que no, pero si están aquí por eso, no lo hagan. Porque por mucho que la magia esté siendo presentada, tanto en este canal como en otras partes, de una forma, no sé si amigable puede ser el término, es un asunto serio, es un asunto profundo, es un asunto que puede o beneficiarles muchísimo o puede ser bastante nocivo para ustedes si no están preparados a nivel interno para ello. Así que ese definitivamente es un consejo que les puedo dar. También les diría que se pregunten y reflexionen acerca de su propósito dentro del sendero de la mano izquierda. ¿Para qué quieren trabajar con esto? ¿Cuál es su idea? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Porque cuando ustedes respondan esa pregunta podrán saber si efectivamente un enfoque espiritual es lo de ustedes o si nada más están buscando satisfacer ciertos deseos y ciertos caprichos del día a día y están aquí porque consideran que los demonios, efectivamente como han sido mostrados por Hollywood y la literatura y demás, tienen el gran poder de conseguir todas estas cosas. Pregúntense eso, me parece muy importante. Finalmente les diría que se dejen llevar por el proceso tal y como se vaya dando. Ni muy lento ni muy despacio. Dejen que vaya a su ritmo, que cada cosa vaya tomando su lugar. En últimas, se supone que caminar por este sendero es una decisión vitalicia. Y eso es lo que me lo parece a mí, sobre todo cuando se ha pasado por procesos iniciáticos. Una vez que se comienza, no hay marcha atrás, hay que seguir adelante. Con lealtad, con firmeza, con compromiso, hacia uno mismo, hacia el sendero y por supuesto también hacia las entidades que le gobiernan. Muy bien, eso sería todo. Espero que este video haya sido de su agrado, que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, donde estoy compartiendo diferente contenido cada semana e interactúo más fácilmente con ustedes. Asimismo, les pido que se hagan parte del Aquelarre del Abismo, el grupo en Telegram que hay. Si están interesados en consultas, asesorías, clases, lecturas de tarot, me pueden escribir a través de mis redes sociales. Con mucho gusto, en cuanto pueda, les responderé. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión. Y como siempre, que arda la llama negra.